Hola chicos, vamos con el tema de fuerzas. Vamos a empezar hablando un poquito del carácter vectorial de las fuerzas, a modo de repaso de lo que ya hemos visto y al mismo tiempo avanzando un poquito. Entonces, las fuerzas son vectores. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el efecto que produce una fuerza al aplicar un cuerpo depende de la dirección, del sentido, de la intensidad de la fuerza y del punto de aplicación, es decir, las cuatro características que tiene un vector. Depende del punto de aplicación donde se aplique la fuerza, depende de la intensidad de la fuerza, si es más grande o es más pequeña, depende de la dirección en la que se aplique la fuerza y depende del sentido. Por ejemplo, está claro que cuando vosotros vamos a empujar, por ejemplo, a alguien en bicicleta, empujamos por detrás, en la misma dirección, alineado con las ruedas, no empujamos de lado. Es obvio. ¿Por qué? Pues porque el efecto de las fuerzas depende de la dirección, entre otras cosas. Por lo tanto, es una magnitud vectorial. Cuando tenemos varias fuerzas, se pueden todas sumar o restar, es decir, se pueden todas unir en una sola fuerza resultante, cuyo efecto es el mismo que el de todas las fuerzas componentes. Para poder componer fuerzas, deberemos de tener entonces en cuenta la dirección y el sentido. Por ejemplo, cuando son fuerzas de la misma dirección y del mismo sentido, la fuerza resultante se obtiene sumando las dos fuerzas, es decir, dos fuerzas de la misma dirección y sentido de 8 y 6 newtons da como resultante una fuerza de 14 newtons. El efecto que producen estas dos es lo mismo que el que produce la resultante de 14 newtons. Si tienen la misma dirección y sentidos contrarios, entonces la resultante tiene la misma dirección que las otras dos fuerzas y sentido el de la mayor, y se obtiene el módulo restando las dos fuerzas. 8 menos 3 sería 5. En el caso de fuerzas perpendiculares, pues se aplica el teorema de Pitágoras. La fuerza resultante sería la diagonal de obtener un rectángulo trazando paralelas a las dos fuerzas, y de valor sería aplicando el teorema de Pitágoras, es decir, la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿de acuerdo? Y por último, cuando son de diferentes direcciones, pues no perpendiculares, entonces se aplica lo que se llama la regla del paralelogramo, es decir, se traza una paralela a una de las fuerzas, se traza otra paralela a la otra de las fuerzas y se traza una diagonal. La resultante sería la diagonal de ese paralelogramo. La obtención matemática habría que hacer una descomposición que explicaré un poquito en el siguiente vídeo. ¡Ánimo!